Ha llegado la hora de hacer el primer corte de caja, una vez que hemos visto ya a todos los participantes de Qatar 2022, así que toca evaluarlos y decidir quiénes han sido las 10 mejores selecciones en lo que llevamos de Mundial. Acompáñenme a revisar este primer Power Ranking. La selección que más trabajo me costó fue la número 10, y no porque tuviera muchas opciones para este cuadro de honor y no supiera cuál elegir, al contrario, sino que por descarte me estaba quedando solamente con 9 selecciones que más o menos me llenaron el ojo durante la primera ronda, pero con la ventaja de que jugó muy temprano Senegal su segundo partido, confirmé muchas sensaciones que ya me habían dejado en contra de Países Bajos, aún perdiendo ese encuentro, porque en ese primer encuentro Senegal no fue el peor equipo. Al contrario, Países Bajos fue mucho peor que Senegal, y si gana, pues es con 2 jugadas en los últimos minutos, con 2 errores del portero Mendy, y en realidad Senegal acabó pagando mala fortuna y sobre todo el no tener futbolistas determinantes que han sido la gran causa de que Senegal ya no sea uno de los favoritos a ser animadores de esta Copa del Mundo. Lo de Sadio Mané fue la última, muy malas noticias que ya había recibido Senegal. Bouna Sarr, el lateral derecho del Bayern Múnich, fue el primero en perderse la Copa del Mundo. Keita Baldé, otro jugador importante, doping positivo. El mal momento que atraviesan los jugadores del Chelsea, sobre todo Edouard Mendy, que quedó muy claro en el primer partido en contra de Países Bajos, responsable de los 2 goles que cayeron en los últimos minutos en el primer partido. El mismo Koulibaly no está en el mejor de sus momentos y así lo ha demostrado en el Chelsea, y a pesar de eso es el campeón de África, es el mejor equipo del continente y ha demostrado en estos 2 partidos, perdiendo contra Países Bajos y aún en un partido que no merece tanto analizarse por la calidad del rival, que es muy difícil realmente encontrar cuál es el techo que tiene Senegal basado solamente en su victoria en contra de Qatar, pero ya con esos 2 partidos me parece que se gana con méritos su lugar en el top 10 la selección senegalesa, en espera de que siga mejorando a pesar de todas sus adversidades. La selección portuguesa ocupó el 6º puesto de mi ranking premundialista y baja 3 posiciones, y eso porque he decidido ver hacia otro lado y no enfocarme en lo malo, sino rescatar lo bueno, todo aquello que sigue teniendo como potencial esta selección portuguesa, que si está bien canalizado, todavía la puede llevar muy lejos a una Portugal que sufrió demasiado contra Ghana, un marcador muy engañoso, un partido súper cerrado de 0-0, en donde Portugal sufre lo que suele ocurrirle cuando equipos como esta vez Ghana se le encierran, le ceden la iniciativa y a Portugal no le sobran las ideas. De hecho, el primer gol cae de un penal muy dudoso en contra de Cristiano Ronaldo. Hay que decir que también Cristiano Ronaldo en la primera parte había metido un gol y se lo anularon por una falta cometida por el propio Cristiano, que también era muy dudosa. Así que ahí, aunque fuera por medio de 2 errores arbitrales, se compensó la situación. Y a partir de ahí sí, con una gana que necesitaba por primera vez hacer algo en el partido en materia ofensiva, encuentra Portugal lo que tanto le gusta, que es explotar los espacios. Aún así, Ghana encuentra el 1-1 muy rápido, producto de la fragilidad defensiva de la selección portuguesa, y se olvida de que lo suyo era buscar el empate. Una vez que conseguía el 1-1, Ghana, en lugar de volver al plan A, se empalaga y le deja las oportunidades a la selección portuguesa, que las aprovecha sobre todo con un Bruno Fernández ya jugando en la posición en la que más cómodo se siente, que es la de enganche. Además entró Rafael Leao, que increíblemente estaba en la banca, y digo increíblemente porque estoy consciente de todo el talento que tiene Portugal, pero con la lesión de Diogo Jota, uno debía imaginarse que si no fuera Fernando Santos el director técnico de esta selección, Rafael Leao, con la lesión de Diogo Jota, jugaría siempre, y no ha sido el caso, por lo menos no en el primer partido, pero vaya que en poco tiempo Rafael Leao demuestra que puede hacer cosas brillantes para esta selección. En defensa, dudas, muchas dudas, porque con toda la calidad que tienen Cancelo y Guerreiro en las laterales, con el buen central que es Rúben Díaz, con el buen portero que es sin duda alguna Diego Costa, todos cometieron errores garrafales que subieron al marcador y que por poco le cuestan los puntos a la selección
portuguesa. Me faltó Danilo Pereira, todos los elementos de la defensa, y William Carvalho como medio de contención también. Cometieron errores graves, ya sea de marca o de pérdidas de balón, o la última distracción increíble de Diego Costa, esas que ni siquiera se pudieron ver en la transmisión en vivo, sino que después con la repetición, cuando ya en la última jugada dejó un balón en el suelo y solamente un resbalón de Iñaki Williams evitó el 3-3. Estuvo a eso, a una casualidad, a un milagro de perder los puntos Portugal, que solamente puede construir en lo positivo, pero dándose cuenta que no hay mucho margen de error, que esta selección tendrá que mejorar mucho si realmente quiere hacer algo en esta Copa del Mundo. Y hace su irrupción en esta lista una selección que no apareció en mi Power Ranking premundialista, bueno, ni en el mío, ni en el de absolutamente nadie. Arabia Saudita, que nos dejó la gran pregunta de la primera fase. ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo para que Argentina colapsara de esa manera? Yo creo que lo que ocurrió, más allá del marcador, que ese sí no lo esperaba nadie, era algo más o menos predecible. Es lo que ocurre cuando una selección infravalorada, como Arabia Saudita, encuentra en su camino, se cruza con una selección sobrevalorada, como la Argentina. Ni Arabia Saudita era tan mala como se creía, ni Argentina tan buena como se decía. Otra cosa es que aparte de eso, se tuvieron que dar varias cosas dentro de un partido de fútbol, todas favorables para un equipo y desfavorables para el otro. Argentina se va arriba 1-0 muy pronto. Arabia Saudita no cambia el guión en ningún momento, a pesar de que cae el segundo gol, un 2-0 de Lautaro Martínez, que estaba en fuera de juego, un fuera de juego inapreciable por el ojo humano, pero que sí logró detectar el ojo tecnológico. Y Arabia Saudita nunca cambió su postura de jugar arriba, de jugar valiente, de jugar a presionar, o si no presionar, a esperar a Argentina, pero desde la mitad del campo, ¿no? Con una facilidad atlética, la verdad es que impropia de lo que le habíamos visto a Arabia Saudita históricamente en Copas del Mundo. Una selección muy bien trabajada, que renunció a la pelota, pero que de todas formas dictaminó cómo se iba a jugar el partido, y ese partido se iba a jugar incomodando a Argentina, no dejándola salir tranquilamente de su mitad del campo, y así Arabia Saudita logró destruir durante todo el primer tiempo y luego dar un par de latigazos en el segundo tiempo y luego defenderse muy bien y contar con un portero, con circunstancias del partido que al final le fueron favorables y le permitieron sumar los 3 puntos. Pero todo esto nace de un gran trabajo, de un gran entrenador al que había que tomar en cuenta. Y por lo menos, si nadie iba a esperar una sorpresa, sí por lo menos podíamos esperar un partido competitivo, porque Arabia Saudita es un equipo dirigido por un señor llamado Hervé Renard, que hizo cosas fenomenales con Marruecos. Hay que recordar qué bien jugaba Marruecos en la Copa del Mundo de Rusia 2018, que luego no le alcanzó para nada, es decir, se quedó eliminada en fase de grupos, pues sí, pero hay que ver esos partidos que hizo ante selecciones tan difíciles como España y como Portugal. Y antes, Hervé Renard también tenía la garantía de hacer buenos trabajos en donde se paró, selecciones africanas, donde consiguió cosas increíbles, en Zambia, en Costa de Marfil. Entonces, por el hecho de tener un técnico así, la cercanía al país organizador y sobre todo el tiempo para trabajar con jugadores que juegan todos en una misma liga, todo eso favoreció a que Arabia Saudita tuviera un plan y que ese plan le saliera muy bien. ¿Se va a mantener en este Power Ranking, en el top 10 a lo largo de la Copa del Mundo? Las apuestas dirían que no, pero las apuestas también claramente decían que Argentina no solamente le iba a ganar, sino que la iba a golear. Y no fue lo que pasó. En el número 7, otra selección que no entró en el Power Ranking previo a esta Copa del Mundo. Y no podemos decir tampoco que sea una sorpresa que salió de la nada y que no veíamos venir el avance del fútbol japonés. El tema es que le ganó a Alemania, eso era lo que no esperábamos. Pero cada 4 años Japón ha demostrado que cada vez juega mejor a esto del fútbol, que la paciencia que ha tenido en el proceso ha ido rindiendo frutos de manera muy, muy lenta. Pero es un equipo que desde hace rato técnicamente es notable, no solamente su disciplina, que siempre le ha caracterizado, aun cuando no eran buenos. En los últimos mundiales han sido equipos disciplinados y técnicamente notables, que si no avanzaban más allá de la fase de grupos, era por puntualidades en el área siempre, ¿no? El no tener esa malicia necesaria para meter goles y aprovechar las oportunidades que generaban. Y por el contrario, para generar ellos mismos problemas dentro de sus áreas,
jugadas inocentes que los otros equipos no le perdonaban, ¿no? A diferencia de ellos que históricamente no habían tenido esa capacidad de castigar al rival. Y hablo en tiempo pasado sin estar seguro si el tema contra Alemania es o no un punto de quiebre en la historia de una selección japonesa que necesitaba algo así. Ya no debería haber marcha atrás. Japón ha roto una barrera con una victoria tan importante en contra de la selección alemana, pero tampoco es algo totalmente nuevo. Es decir, Japón estuvo a nada de meterse a cuartos de final en Rusia 2018, no lo olvidemos. Es verdad que se le dieron las cosas a modo en la fase de grupos, que empezó ganándole a una Colombia que se quedó con un hombre menos desde el minuto 3, después empata contra Senegal, pierde contra una Polonia ya eliminada y le alcanza de milagro y de rebote para meterse a octavos de final por el desempate con Senegal, tras haber empatado en goles y en resultado directo y en todo lo que se pueda imaginar. El último criterio de desempate era el de, bueno, a ver quién tiene más tarjetas, y por supuesto que Japón tenía menos tarjetas que Senegal y por eso se mete a octavos de final, pero contra Bélgica iba ganando 2-0, y cuando iba 2-2 y se iban a tiempos extra, tuvieron la inocentada de ir a un tiro de esquina al minuto 95 e ir a rematar todos cuando miden lo que miden, y además ante un equipo como Bélgica, ¿no? Letal al contragolpe, que los castigó tras ese tiro de esquina y acabó 3-2 consumando Bélgica la remontada, y lo demás es historia. Bélgica hizo un gran mundial, pero pudo haber quedado fuera en octavos de final una mucho mejor Bélgica que la versión que estamos viendo en Qatar, y esto a manos de una selección japonesa que, insisto, le faltaba ese resultado que ahora tienen contra Alemania. Y hay que decir una cosa, es decir, si están en séptimo lugar y no más arriba, es porque hay que evaluar todo el rendimiento de esta selección japonesa en un primer tiempo que fue francamente malo. Que todo lo que estoy diciendo ahora era totalmente distinto 45 minutos antes. Al contrario, ¿no? Tras el primer tiempo da la sensación que Japón había hecho un viaje atrás, que todo lo que había mejorado quedó en el pasado, que Japón no estaba mostrando nada de lo que invitaba al optimismo en otras Copas del Mundo, pero fueron 45 minutos en los que Japón no se halló, en los que fue totalmente dominado por Alemania, pero en el segundo tiempo le metió más intensidad, fue algo mucho más reconocible respecto a lo que ha sido la selección japonesa en los últimos mundiales, y sobre todo hizo los cambios adecuados, ¿no? Entraron Asano y Doan, Ritsu Doan y Takuma Asano, dos jugadores de la Bundesliga, y como suele pasar, ¿no? Ante la selección alemana, ante la selección del país donde juegan hace rato, entraron de cambio, metieron los goles y no solamente dieron la vuelta en dos goles aislados, realmente Japón superó a una selección alemana que ahora se invirtieron los papeles, ¿no? La selección alemana fue la que perdonó a la selección nipona, que ahora se va a enfrentar a Costa Rica. Claro que es un mundial de sorpresas, que siempre las hay. Normalmente las sorpresas se pueden dar o se dan más a menudo en la primera jornada. Ya en la segunda no es que no se puedan dar, pero ya hay un análisis muy claro de, bueno, ya vimos a Costa Rica, ya vimos a Japón, no descarto que Costa Rica pueda ganarla a Japón, pero vaya que sería una sorpresa, ¿no? Después de lo visto de ambas selecciones, una contra España y la otra contra Alemania. Entonces, una victoria que para nada parece descabellada para Japón, la metería ya con 6 puntos en octavos de final. Una selección que, vamos a ver, es la única duda, si muestra que esta histórica victoria contra Alemania realmente es un parteaguas en su historia, o si simplemente va a ser una victoria que va a quedar ahí enmarcada como la más importante de su historia, pero sin un seguimiento. Yo quiero apuntar a que va a ser más bien lo primero, y si no la había metido entre los candidatos a hacer cosas importantes en esta Copa del Mundo, ahora es fácil decirlo, pero honestamente, si les hubiera tocado cualquier otro grupo, yo sí que hubiera pensado en Japón, quizás en el lugar número 12 o en el 11 del ranking pasado. Lo que pasa es que cuando le toca a un grupo como el que le toca, ¿no? Yo me acuerdo el día del sorteo, una de mis primeras reacciones de todo el sorteo fue, qué mala suerte tiene Japón. Es decir, justo este tenía que ser su mundial y resulta que le toca con España y con Alemania, no hay manera. Bueno, pues afortunadamente en el fútbol siempre hay manera, y Japón ya hizo lo más difícil. En el número 6, y ya con la trampa de haber visto a los equipos del grupo A y del grupo B 2 veces, y así evitar ser presa fácil de la euforia después del primer partido, hay que poner a Inglaterra. Porque así como dejaba muchas dudas previo a la Copa del Mundo, porque Inglaterra es una selección de un gran potencial, al nivel quizás de las 4 selecciones más potentes del mundo, si hablamos de recursos ofensivos, sobre todo, a disposición del entrenador,
también defensivamente es un equipo que deja muchas dudas y que la inercia que traía antes de la Copa del Mundo hacía tener mucho escepticismo respecto a la selección inglesa. Ocurre que el partido contra Irán es un buen partido, le sale todo bien a Inglaterra, son quirúrgicos en la definición, porque me parece a mí que generan 6 o 7 ocasiones de gol y meten todas, ¿no? Meten 6 goles y lo normal es que cuando generas tantas ocasiones de gol, pues metas 3 goles, ¿no? Metieron 6 y recibieron 2 y había cosas que analizar, pero en general el equipo funcionó bien con un Harry Kane súper generoso que no metió ninguno de los 6 goles, pero sí colaboró en 2 anotaciones. Hasta ahí lo de Irán, que tenía buena pinta. Si solamente evaluáramos el partido contra Irán, como hicimos con el resto de selecciones, que solamente hemos visto un partido, probablemente Inglaterra estaría más arriba, pero había que ver el partido contra Estados Unidos para ponerla en su justa dimensión a la selección inglesa. Y ahí es donde hoy ha sido pues superada por parte de Estados Unidos en renglones físico, en renglón táctico. A final de cuentas, la selección de Inglaterra tuvo la ocasión para ganar el partido, en un partido que tuvo pocas emociones, pero sí que Harry Kane en el último minuto tuvo una buena posibilidad. Empezó bien Inglaterra con una buena jugada colectiva en la que se acompaña Harry Kane con Saka, pero poco más, realmente poco más, y otra vez vuelve a ser esta Inglaterra calculadora, conservadora, a la que le está saliendo todo como planea, porque además tiene 4 puntos, una victoria contra Gales, que bueno, uno entiende que debería ganar Inglaterra, o incluso un empate, siempre y cuando Irán no le gane a Estados Unidos y acabe increíblemente en primer lugar de grupo, porque puede pasar, pero hasta un empate le podría servir a Inglaterra para ser primer lugar de grupo y así cruzarse contra una selección que no será fácil, como puede ser Senegal o Ecuador, pero tomando en cuenta los cruces que se pueden dar en octavos de final de una Copa del Mundo, pues Inglaterra sería candidata a meterse a cuartos de final, a pesar de todas las dudas que deja y sobre todo el tema que a mí más me asalta es el de Phil Foden. Como Phil Foden no tiene lugar en la selección de Inglaterra, para mí es un chico que debería tener lugar en todos los equipos y en todas las selecciones del mundo. En esta Inglaterra de Gareth Southgate no existe Phil Foden, y es un tema en el que ojalá Gareth Southgate trate de incluirlo de alguna manera, porque por más talento que tiene, el mejor de todos es el del Manchester City y es un desperdicio tenerlo en la banca. La verdad es que no encuentro un argumento sólido que no sea el del marcador como para no meter a Canadá en donde la estoy poniendo. Es uno de los equipos que más me gustaron en la primera ronda de este mundial y como no soy un tipo resultadista, pues sí, el factor de que no haya ganado y ni siquiera empatado su partido contra Bélgica no me hace a mí sacarla de este puesto que para mí está entre lo mejor de lo mejor, porque pocas selecciones me transmitieron lo que me transmitió Canadá desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Que después falla un penalti, pues sí, falla un penalti muy pronto en el partido, que coronaba además ese inicio de juego vibrante que no claudicó nunca, y ese es el tema con Canadá. Del minuto 1 al 90, hasta donde le alcanzaron las piernas y le alcanzan para bastante a este equipo que es notable en todas las dimensiones del fútbol, en la física, en la técnica, en la táctica, en la anímica, está al tope en todo y lo ves desde que entonan el himno, lo hacen de una manera tan involucrada, están tan dentro del partido y no solamente en la Copa del Mundo, esto se veía viendo desde la Copa Oro y desde las eliminatorias, tanto la sensación de que este equipo es un grupo muy unido como el tema del oficio que presentan en cada partido. Otra cosa es ver si van a ser capaces de arrastrar todo esto a una Copa del Mundo, un escenario que es tan diferente y tan grande para una selección tan novata, porque Canadá apareció de la nada. Esta sí que apareció de la nada. Es un equipo que hace 3 años estaba en otra dimensión, pero totalmente lejana, en otra galaxia que no tiene nada que ver con la élite en la que se está desenvolviendo ahora con tanta soltura. La selección canadiense tiene a muy buenos jugadores, salieron casi por generación espontánea, pero claro que hay un gran trabajo ahí. Pero es que además tienen oficio, ¿no? Tienen futbolistas que ya sea porque nacieron en Canadá, pero son hijos de inmigrantes, u otros que directamente nacieron en otros países, llegaron a Canadá de niños la mayoría, y han hecho un grupo extraordinario de futbolistas y de seres humanos, porque lo puedes palpar, porque lo irradian, porque es una selección que por un lado es una selección robot, porque nada le afecta. Cualquier selección en este escenario de jugar un mundial por primera vez desde 1986
de ser unos novatos en toda regla en la élite, pues cualquier selección tiene ese premio del penal, lo falla y se derrumba, o al menos se cae un momento. No, Canadá no se cae nunca, sigue, busca. Tienen esa jugada en la que le marcan un fuera de juego irresponsable, porque el balón venía de un rival y había sido jugado voluntariamente, y a partir de ahí hubo un penal que no le señalaron en esa misma jugada. Y tras esos dos golpes tan duros, el de un fuera de juego irresponsable por parte del abanderado y un penal fallado por Alfonso Davies, tampoco ahí se cae. No se desmoraliza nunca la selección canadiense, y todavía en el primer tiempo tiene otra jugada dentro del área, un pisotón muy evidente de Witsel, y aquí el árbitro no lo quiso marcar, porque antes, en otros tiempos, podías pensar el árbitro no lo vio. Aquí no lo quisieron ver, ni el árbitro, que quizás no lo vio, pero sobre todo la gente del VAR, que ahí sí no quiso ver un penal sumamente evidente que ni siquiera era un tema de interpretación. Canadá siguió sin caerse ante estas circunstancias, ante los golpes que le fue dando el partido, siguió dominando, siguió intentándolo, siguió disparando, siguió fallando de cara a la portería de Courtois. Y en el segundo tiempo, hasta lo que le alcanzó, y le alcanzó para bastante después de haberse desfondado en la primera parte, sí que quedó mal parado en algunas jugadas, pero siempre lograba la cobertura, la barrida heroica, la manera de sudar la última gota para que Bélgica no hiciera otro gol, ¿no? Realmente fue un partido muy completo en todos los sentidos para esta selección, que les decía es mitad robot, porque nada le afecta lo que nos afecta al resto de seres humanos. Anímicamente es un equipo que está programado para que nada le haga daño, pero a la vez tiene todas estas cualidades humanas que enarbolan los equipos de fútbol más apasionados. Todo esto también lo tiene la selección canadiense al correr por cada balón, al disputar los 90 minutos al máximo de sus posibilidades. Fue realmente un partido muy emocionante por parte de la selección canadiense, a pesar de haber perdido. La Copa del Mundo de Qatar 2022 tiene dos grandes ausencias a nivel selección. Una es, claro, la selección italiana, y la otra, la selección de Colombia. Pero la presencia de Ecuador y el nivel que ha exhibido la selección ecuatoriana, la verdad, nos ha hecho olvidar que no está Colombia. No olvidemos que Colombia animó mucho más que Italia, por cierto, los mundiales de 2014 y 2018. Ahora no está, y aunque no tiene esas figuras, la verdad, el nivel colectivo que ha mostrado Ecuador desde el minuto 1 hasta el minuto 180, ¿no?, de los dos partidos que ha jugado, ha sido digno de mención. El primer encuentro era más difícil de elogiar, sí de elogiar, pero no de echar campanas al vuelo, porque tenía una complejidad importante. Enfrentar a Qatar, el anfitrión, un Qatar que parecía mucho mejor de lo que terminó siendo, basado en lo que vimos en la Copa América, en la Copa Oro, en lo que pudimos ver de la selección qatarí. Honestamente, desde que vimos el sorteo, hacíamos cuentas todos, y me parece que podíamos calcular que Qatar le va a tener difícil en ese grupo contra Senegal, el campeón de África, contra un equipo del potencial de Países Bajos, y que si tenía alguna opción de sacar puntos, tenía que ser seguramente con Ecuador, ¿no? Seguramente era la víctima más propicia de Qatar, y todo lo contrario, mostró una actitud, un fútbol, unos recursos. Ecuador, desde el primer instante del partido, aquel gol tempranero que no sube al marcador, que nos hace dudar sobre la legitimidad de que se haya anulado. Pero no, Ecuador nunca cayó anímicamente, al contrario, doblegó esfuerzos. Ener Valencia siguió metiendo goles, y al final fue una gran actuación en la inauguración por parte del equipo ecuatoriano. Pero había que verlo en otro contexto, ante otro rival, o ante un rival, ¿no? Porque Qatar nunca fue rival. Y aparecieron los Países Bajos, y ¿saben qué? Ecuador hizo exactamente lo mismo. Lo dominó, tuvo las mejores ocasiones, jugó mucho mejor al fútbol, metió más goles, aunque le anularon uno de los dos al equipo ecuatoriano, y realmente fue un resultado sumamente injusto por donde se le vea el empate, ¿no? Un empate que podría ser muy bueno porque llega a 4 puntos, pero tendría que llevar ya 6 puntos la selección ecuatoriana, que defiende muy bien. Es muy difícil hacerle goles, para empezar. Si ustedes ven los resultados de Ecuador camino al Mundial, más allá que dejaban muchas dudas porque no metía goles y porque muchos partidos quedaron 0-0, inclusive contra selecciones muy pobres como la de Irak. Uno veía que sumaba 7, 8 partidos después el de Qatar y no recibía goles. Y hasta ese error en la defensa y una gran ejecución por parte de Gakpo, que ni siquiera fue una jugada colectiva, sino un accidente muy bien facturado en gol por la selección de los Países Bajos,
salvo ese gol, la verdad es que Ecuador no solamente es que no reciba goles, sino que le llegan muy pocas veces. Defiende muy bien, tiene a Piero Hincapié, que es uno de los centrales que seguramente muy pronto estará en uno de los grandes clubes del mundo. Por ahora está en el Bayer Leverkusen. Tiene a Félix Torres, que lo conocemos muy bien del Santos de la Liga MX. Tiene a dos muy buenos laterales, como Estupiñán por izquierda y Preciado por derecha. Y tiene a Ener Valencia, que ya se ha convertido en una figura de culto, ¿no?, en la historia de los mundiales, no solamente de Ecuador, sino ya en la historia de las Copas del Mundo. Yo creo que ya tiene un lugar reservado con todos los goles que ha metido y que sigue metiendo Ener Valencia. La verdad es que ha sido muy bueno lo que hemos visto hasta ahora por parte de la selección ecuatoriana. Hablamos de cómo se sobreanaliza la inercia, ¿no?, previo a una Copa del Mundo. Y es que no hay otra cosa que analizar más que la inercia, pero esta se esfuma tan rápido como un equipo que venía perdiendo gana el primer encuentro del Mundial y se olvida todo, ¿no? Y al revés, puedes estar ganando. El primer partido de una Copa del Mundo lo pierdes y la inercia que traías queda totalmente en el olvido. Lo único que queda es ese primer partido de la Copa del Mundo y Francia se ha repuesto a muchos problemas. Por ahora, habrá que seguirlo viendo claramente en la competencia. Le toca un grupo a modo. Vamos a ver cuando tenga que enfrentarse, dando por hecho que va a avanzar a octavos de final, porque todavía tiene que hacer lo suyo. Pero lo más importante era darle la vuelta a Australia. Una Australia que se fue arriba y que además continuaba con esta maldición, ya no se puede llamar de otra forma, de lesiones de la selección francesa, porque a lo de Maignan, N'Golo Kanté, Pogba, Nkunku, Kimpembe, Benzema, se añade ya, empezado el Mundial, la baja de Lucas Hernández. Le vino bien a la selección francesa, está mal decirlo, y más cuando además es su hermano. Lamentará mucho Theo Hernández la baja de Lucas, pero Theo le dio otros aires a la selección francesa, unos aires que Deschamps se ha negado a darle y que las circunstancias, no solamente en la zona de lateral izquierdo, sino en otras zonas del campo, le han venido muy bien. Nunca hubiera jugado en otro escenario con lesiones contadas un jugador como Upamecano. No tendría lugar en la selección francesa, pero con tantas bajas, Upamecano juega porque Kimpembe está lesionado, porque Varane todavía no está recuperado, y con este jugador es otra cosa Francia, porque es un jugador que sí asume muchos riesgos y contra Australia le salió todo bien. No siempre pasa, hay que preguntarle al Bayern Múnich, y con el Bayern Múnich sí que se puede tomar ciertas libertades porque el equipo es tan bueno y tan superior a sus contrincantes que normalmente esos errores, esos fallos de cálculo de Upamecano no acaban restándole puntos. En una selección como la francesa, mucho más conservadora, sí me llamó mucho la atención ver a un Upamecano suelto, ¿no? Como si no estuviera jugando uno de sus primeros partidos con la selección francesa, en un contexto muy distinto al que tenía en el RB Leipzig primero y en el Bayern Múnich después. Entonces, de alguna manera, estas bajas que tiene la selección francesa en un universo como la selección francesa, que esto no podría darse en cualquier otro equipo porque simplemente no hay esa cantidad de talento, se pueden lesionar y seguirá teniendo Francia jugadores alternativos que hasta puedan mejorar al equipo, porque aunque son cracks indiscutibles los que se han perdido el Mundial, por ahí Francia corría el riesgo de que le ocurriera lo que a Alemania en 2018 y a España en 2014 y a Italia en 2010, repetir a varios jugadores que quizás ya no tenían ni el mejor momento ni el hambre necesaria para revalidar una Copa del Mundo. Y Francia, aunque sea por accidente, sí que tiene esta frescura en este tipo de jugadores como Upamecano y Theo Hernández. Y no solo eso, que teniendo lesionado a Kimpembe, teniendo a Varane lastimado todavía, aún se deja en la banca a jugadores como Saliba y como Koundé, ¿no? Saliba, que está haciendo las cosas de maravilla en el Arsenal, líder de la Premier League. Jules Koundé, que llegó al Barcelona previo pago de un montón de dinero y súper justificado porque realmente el ex Sevilla es uno de los mejores centrales del mundo. Y Deschamps, a pesar de todas las lesiones, sigue teniendo en la banca futbolistas increíbles como Kingsley Coman, ¿no? Que también entra desde la banca y es una alternativa para Francia a pesar de todas las bajas que viene arrastrando este equipo. Ya no solamente la banca, sino hay que ver todos los jugadores que de todas formas ni convocó. ¿De qué te sirve tener tantos jugadores? ¿De qué te sirve tener 50 futbolistas que podrían jugar en cualquier selección del mundo? No te sirve de nada si no se te lesionan tus titulares. Pero cuando se te lesionan tus titulares y los suplentes y tienes que recurrir a lo que sea, Francia no recurre a lo que sea. Tiene grandes futbolistas
Y esto me parece que además de venirle bien a Francia, en lo que estoy hablando de la frescura de tener jugadores que no contaban con ser titulares en una Copa del Mundo, también anímicamente me parece que lo que era una desgracia puede hacerles crecer anímicamente, porque ya no tienen la presión de tienen que ganar la Copa del Mundo, son los mejores, hombre por hombre, pero vienen decepcionando, si no ganan la Copa del Mundo va a ser un fracaso. Aquí ya nadie estaba pidiendo nada de una selección francesa de la que todos de una u otra manera hemos acabado compadeciéndonos ante tantas bajas. Entonces eso también les está liberando de presión, al menos me parece que eso ocurrió contra Australia. No hicieron un partido completísimo, tampoco nos engañemos, empezaron mal, tuvieron que venir desde abajo tras ese gol australiano y además en esa misma jugada, decíamos, la ruptura de ligamentos cruzados de Lucas Hernández. Cerró muy bien el primer tiempo, hizo un muy buen cierre de primer tiempo Francia. Al segundo tiempo, ya después de haberle dado la vuelta al marcador, otra vez fue flojo, pastoso, calculador, pero cerró otra vez muy bien, ¿no? Realmente los últimos 20-25 minutos del segundo tiempo volvieron a ser de una calidad que vimos pocas veces entre todos los equipos de esta Copa del Mundo. Y por eso, después de los primeros 90 minutos y vistos los 32 equipos, a Francia la dejo en tercer lugar. En el segundo hay que poner a la selección brasileña, sobre todo por el rival al que se enfrentó, porque a diferencia de otros equipos que lucieron en la primera ronda, todos lo hicieron ante equipos de una jerarquía menor. Brasil tenía desde el primer partido un reto que lucía mayúsculo, y la verdad es que Serbia, más allá de lo que diga el marcador al final, fue un rival competitivo, un rival que no fue mucho menos que Brasil en la primera parte, por lo menos en los primeros 60 minutos. Evidentemente tenía un plan para contrarrestar a la selección brasileña, lo logró, pero ese plan tenía caducidad porque requería demasiada intensidad, mucha entrega, la mostró porque además no solamente es entrega, sino calidad. El equipo también tuvo aproximaciones cerca de la portería de Alisson, pero quedó claro que si se jugara al fútbol durante 60 minutos, ese plan habría sido exitoso. Pero las piernas ya no le alcanzaron a Serbia. Se soltó Brasil también, que no había hecho malos primeros 60 minutos, pero que combinado con el cansancio de Serbia fue cayéndose el equipo europeo y a la par el equipo sudamericano creció y acabó apabullando a Serbia, llegándole por derecha, por izquierda, disparando a las redes o al travesaño o cerca de la portería. Ya no sabía por dónde le llegaba la selección serbia el ataque de una Brasil hiperofensiva que al menos en este primer partido no, diría que no se guardó nada, pero sí se guardó muchas cosas porque le sobran jugadores de ataque. De todas formas, salió solamente con Casemiro y entre comillas Paquetá como jugadores defensivos, lo de Paquetá muy entrecomillado, y después con 4 delanteros. Juega con Richarlison en la punta, juega con sus extremos Vinicius y Rafinha y encima juega con Neymar. Así que todos los que han dicho que Chiche es un técnico conservador, pues están viendo una cara totalmente distinta con este Brasil que funcionó y funcionó muy bien de acuerdo a lo que habíamos visto. Por eso Brasil estaba en el primer lugar de mi Power Ranking, el que hice previo a la Copa del Mundo, y ciertamente ha bajado un escalón. Ya estarán sospechando seguramente quién está en el primer lugar y dirán los que argumenten que Brasil debe seguir en el primer lugar que hay una gran diferencia entre los rivales. Pero bueno, calibrado todo, el rival y la cantidad de minutos de gran nivel que ofrecieron las selecciones, sí creo que Brasil está bien colocada por ahora en segundo lugar, por delante de la selección de Francia, que también tuvo buenos minutos, como les decía, al final de ambas partes. Lo de Brasil fue un de más a mucho más, ¿no? Porque no empezó mal el partido, pero sí fue más discreta su actuación, pero eso duró lo que le aguantaron las piernas a la selección de Serbia. Buenas actuaciones individuales en general de Neymar, de Rafinha, de Vinicius, más allá de una falla estrepitosa, concentrados, lo de Richarlison excepcional, sobre todo ese gol que va a pasar a la historia, me atrevo a decir, de las Copas del Mundo. Vamos a ver, ojalá en Qatar podamos hablar de un mejor gol que el que ya nos regaló Richarlison desde el día 5, y en general una selección que deja muy buen sabor de boca, lo que ya veníamos viendo de la selección brasileña. Por eso estaba en el primer lugar del Power Ranking premundialista y ahora, bueno, la hemos bajado una posición, pero esto es una carrera larga.
y escalando 4 puestos respecto al quinto lugar que le asigné en el ranking premundialista. No podía ser otro sino España, después de la exhibición absoluta en contra de Costa Rica. ¿Quiere decir esto que España es ya la favorita a ganar el Mundial? No, por supuesto que no lo es. Quiere decir que es la que mejor se ha visto hasta ahora, pero normalmente en las carreras el que empieza ganando, el que va más rápido al principio, no es el que acaba llegando a la meta antes. Eso hay que tomarlo en cuenta, y mucho menos cuando tenemos a una selección, en eso me mantengo, como la española, que tiene por lo menos a 4 equipos que potencialmente pueden llegar a jugar mejor porque tienen mejores jugadores. Y si no aspiran a jugar mejor, porque realmente España juega bien, sí que en los duelos individuales, cuando los partidos se definen por minúsculas oportunidades de gol, ahí sí creo que España va a acabar pagando la falta de talento que tiene en la defensa central y en la posición de centro delantero, que por ahora contra Costa Rica, pues ¿para qué los necesitas, no? Ni unos ni otros, pero va a haber un momento en que sí no haga falta un mediocampista extra, como siempre te puede ofrecer la selección española, y sí una referencia en punta, que me parece que no va a ser Morata, ¿no? Morata es un jugador que va a venir de la banca, que va a ser útil en algún momento, pero esta España juega y va a tratar de jugar a lo que hizo contra Costa Rica. Contra Costa Rica le salió absolutamente todo bien. El decir que solamente fue porque Costa Rica no pareció nunca un equipo digno, la razón por la que España gana 7-0, sería equivocado, ¿no? Porque lo mismo habríamos pensado a priori antes de la Arabia Saudita-Argentina, y así hubiéramos justificado una hipotética victoria 7-0 de Argentina, que claramente estuvo muy lejos de ocurrir. Lo mismo con Alemania contra Japón. Hay que hacer ver al rival tan mal como lo hizo ver España. Y honestamente, yo calculaba a Costa Rica dentro de mis pronósticos como el último lugar, porque el grupo que le tocó era terrible y porque las sensaciones que me dejaba la selección tica previa a la Copa del Mundo, la verdad es que me dejaba muchas dudas. Entonces tampoco puedo pensar que es el gran sinodal. Pasa un poquito lo que les decía con Ecuador, ¿no? Ecuador sí lo hizo bien, pero es que habrá que ver contra otro rival qué tanto es el techo de este equipo cuando realmente tenga una oposición importante. Y España la tiene inmediatamente contra la selección alemana. Además, una selección alemana urgida, una selección alemana que no puede ni siquiera empatar, y va a ser muy interesante ver a esta joven selección española jugar ante un equipo como Alemania tan urgido. La verdad es que es un equipo de la selección española que me recuerda a el Manchester City, por lo menos en el partido contra la selección de Costa Rica lo hizo, jugando siempre arriba, sin importar el marcador, seguía presionando, seguía recuperando, seguía aplastando en todo momento a la selección de Costa Rica, físicamente muy superior, técnicamente ni hablar, y con esa ambición de no pensar en el mañana. Y lo comparo con el Manchester City, pues porque es el ejemplo fácil, ¿no? De un equipo que juega arriba, que no siempre está tan inspirado como estuvo la selección española contra Costa Rica, que tampoco, por descontado, hay que asegurar, no siempre va a estar la selección española en disposición de que le salga todo bien, como en ese primer partido. Pero sí hay que reconocer que ver esto a nivel de selecciones es muy difícil. Sí es muy difícil a nivel de clubes, que los entrenas todos los días, que armas tu equipo, sobre todo cuando tienes la cartera que tiene un equipo con Manchester City a disposición del técnico y vas cogiendo tus piezas sin importar pasaportes. Pues ahora mismo la selección española, ya decíamos, tiene mucho talento quizás en medio campo, aunque muy jóvenes, pero hay otras posiciones del campo donde la selección española tiene que reclutar futbolistas, pues de aquí un poquito, aunque no parezca el mejor, de aquí otro tanto, y sobre todo en el caso de Luis Enrique, que no acaba reclutando a los mejores en su posición, por lo menos no a los que la opinión pública, la afición en general considera los mejores, dejar fuera a futbolistas entre muchos otros como Thiago Alcántara, como Fabián Ruiz o como Yago Aspas. Pero ese es el tema de Luis Enrique que le caracteriza por encima de cualquier otro seleccionador, el no doblar las manos, el pensar que él quiere futbolistas que le sirvan a él, no que le sirvan a los clubes que dirigen otros entrenadores. Él quiere futbolistas y seres humanos de un perfil, y es lo que tiene, una selección que está hecha a su medida, que para eso él tiene la oportunidad de escoger entre un universo de jugadores, siempre y cuando tengan pasaporte español, a los 26 que quiera y después a los 11 que decida. Y la verdad es que Luis Enrique, con todas sus polémicas, el tiempo siempre le ha dado la razón, y ahora es muy pronto para decirlo. Este mundial apenas acaba de empezar, pero no cabe duda que el que ha empezado con mejor pie es la selección española. Ahora ustedes, déjenme su ranking del top 5 o del top 10, los que quieran,
y vamos a comparar similitudes y diferencias. Me interesa leer sus opiniones. Suscríbanse al canal, recomienden este video y en general este canal de YouTube que hacemos con tanto cariño todos los días durante esta Copa del Mundo. Lo más importante de todo, de hecho, es que nos vemos mañana en la próxima entrega mundialista.